El tema del que vamos a hablar es la ciencia de la conciencia. Definición de conciencia. La conciencia es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el mundo. Por otra parte, la conciencia es una propiedad del espíritu humano que permite reconocerse en los atributos esenciales. Consideramos que como el ser humano tiene conciencia, es capaz de saber que vive en un entorno que comparte con otras personas y además es consciente de sus actos, por tanto, sabe que lo que hace tiene sus consecuencias, sean buenas o malas. Es importante resaltar que los atributos esenciales son que somos seres racionales y tenemos la capacidad de crear y producir manualidades. El ser humano se diferencia de otros seres vivos por ser el único que tiene la capacidad de pensar, es decir, de ser racional. Resulta difícil precisar qué es la conciencia, ya que no tiene un correlato físico. Se trata del conocimiento reflexivo de las cosas y de la actividad mental que solo es accesible para el propio sujeto. Nosotros opinamos que la conciencia depende de cada uno de nosotros, ya que uno es el que se da cuenta de lo que hace bien o mal, y uno mismo es el que queda con la culpabilidad de sus actos. Por ello, creemos que la conciencia es como una especie de reflexión personal, se entiende como la conciencia de uno mismo y cómo nos afecta en el entorno en que nos desenvolvemos. Es decir, cómo el entorno en el que estamos puede llegar a afectar o a favorecer nuestra toma de decisiones para obrar de una buena manera. Nos parece correcto afirmar que la función de nuestra conciencia también depende de cómo estamos emocionalmente, si felices, tristes, con rabia, entre otros. Además, depende de nuestros deseos y hay veces que se actúa por conveniencia. La conciencia en psicología. Para la psicología, la conciencia es un estado cognitivo no abstracto, que permite que una persona interactúe e interprete con los estímulos externos que forman lo que conocemos como la realidad. Si una persona no tiene conciencia, se encuentra desconectada de la realidad. Estamos de acuerdo con que una persona que no es consciente se encuentra alejada de la realidad. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra bajo los efectos de las drogas, se encuentra inconsciente y por eso empieza a actuar sin preocuparse por si lo que hace está bien o mal, e incluso empieza a alucinar cosas. Por ello, la conciencia está solo basada con los hechos que suceden en el mundo real. Otro ejemplo de alguien que tiene afectada su conciencia sería alguien con esquizofrenia, ya que pierde el control de su mente y no puede pensar y después actuar. Una persona con esta enfermedad simplemente actúa sin saber cuáles serán las consecuencias de sus actos. La psicología distingue entre los niveles de la conciencia, el consciente, preconsciente e inconsciente. La estructura de la conciencia está dada por la relación que establece estos tres niveles. Estamos de acuerdo con los niveles de conciencia que plantea la psicología. Nos parece conveniente explicar cada uno de ellos. El consciente hace referencia a cuando tenemos en cuenta las consecuencias que va a traer la forma en que vamos a actuar. Es decir, pensar antes de actuar. El preconsciente es cuando para hacer algo tenemos en cuenta solo nuestros deseos y prioridades. Es el intermedio entre el conciencia e inconsciencia. El inconsciente es cuando no pensamos antes de actuar, es decir, no racionalizamos. A través de la conciencia, un individuo consigue tener una noción de sí mismo y de su entorno. Es uno de los elementos que asegura la supervivencia de un ser vivo, pues le permite estar alerta a los peligros y actuar en consecuencia. Consideramos que es verdad que la conciencia asegura la supervivencia de los seres humanos, ya que la conciencia, al depender del entorno, nos hace estar alertas de los peligros que nos rodean y cuál sería la forma correcta para actuar en un caso de emergencia. Además, la conciencia nos hace reflexionar sobre lo que pasaría al actuar de forma buena o mala, y está únicamente bajo nuestra responsabilidad la forma en la que decidamos actuar. Debemos dar buen uso a nuestro nivel consciente.
Este proceso consiste en percibir el entorno a través de los sentidos y analizarlo con la información que se tiene, la cual fue desarrollada a partir de la experiencia con la que el individuo haya tenido que enfrentarse. Cuando hacemos uso de la conciencia, adquirimos información para actuar del entorno que nos rodea a partir de la percepción sensorial, es decir, por medio de nuestros sentidos, y complementamos la información que adquirimos con nuestros sentidos con la información que tenemos almacenada en nuestra mente de aprendizajes y experiencias pasadas. Nos parece interesante relacionar este planteamiento de la psicología con el empirismo, que dice que adquirimos conocimientos a través de la experiencia, o sea, que entre más vivencia, más experiencia. Si la conciencia de un individuo funciona del modo adecuado, las valoraciones que éste hará sobre su realidad serán claras y le permitirán llevar una vida estable. Estamos de acuerdo con esto, ya que si una persona es consciente de lo que hace, puede tomar buenas decisiones y sabrá cómo éstas le afectarán positivamente si obra de buena manera. Por el contrario, una persona que no tiene una conciencia sana, por ejemplo, una persona con problemas mentales, no tiene claro cuál es su realidad y cómo es correcto obrar, lo que le dificulta su vida, ya que no habría estabilidad. Si un individuo ha padecido determinadas situaciones traumáticas, puede que su manera de entender el entorno no sea lúcida y por ende tome decisiones que causarán desajustes en su entorno. Opinamos que cuando una persona está pasando por situaciones fuertes e inestables, no sería el mejor momento para tomar decisiones, ya que tomar decisiones en esos estados nos puede llevar a decidir cosas erróneas, que cuando estemos conscientes nos vamos a arrepentir y que van a afectar el curso estable de nuestra vida, ya que una vez que actuemos no podemos regresar el tiempo y corregir nuestras malas y apresuradas decisiones. Cuando estamos pasando por etapas que nos hacen tener mucha rabia o decepciones, perdemos la lucidez y actuamos de mala forma. La conciencia en filosofía. En términos filosóficos, la conciencia es la facultad de decidir y hacerse sujeto, es decir, actor de sus actos y responsable de las consecuencias que de ellos se siguen, según la percepción del bien y del mal. Estamos de acuerdo con la definición que da la filosofía a la conciencia, ya que dice que debemos hacernos los actores principales de nuestra forma de actuar, ya que lo que hagamos nos va a afectar principalmente a nosotros. Además, es cierto que en filosofía la conciencia se entiende como la forma en la que interpretamos la situación que nos esté rodeando y cómo actuamos frente a dicha situación, teniendo en cuenta que toda acción que hacemos tiene una consecuencia, sea positiva o negativa. Descartes se planteó la duda metódica como vía de conocimiento, destacó la facultad del hombre de captar su propio pensamiento, se interrogó además acerca de la existencia física de la conciencia. Nos parece que Descartes tenía razón al plantear la duda metódica como vía del conocimiento, ya que la duda es lo que nos impulsa a buscar nuevas respuestas, a conocer, a experimentar nuevas cosas y por lo tanto a adquirir nuevos conocimientos. Nos parece que el hombre obviamente es capaz de captar su pensamiento, pero esto es algo personal, ya que no podemos saber lo que piensan las otras personas con respecto a alguna situación que se está presentando, ya que todos pensamos diferente y por eso racionalizamos de distintas maneras. Para Lotke, la conciencia es el conjunto de las informaciones recibidas a través de los sentidos. Estamos de acuerdo con lo que planteó Lotke, ya que a partir de las cosas que experimentamos vamos adquiriendo conocimientos nuevos que amplían nuestros aprendizajes y además nos permite reaccionar correctamente dependiendo de las situaciones a las que nos enfrentemos, pero consideramos que esto también se complementa con el uso de la razón. Leibniz, matemático y filósofo, persiguió un alfabeto de los pensamientos humanos, semejante a un orden matemático. Nosotras entendemos que el alfabeto del pensamiento humano fue una gran obsesión que tuvo Leibniz durante toda su vida.
ya que quería formar un alfabeto que mediante la combinación de palabras o frases nos llevara a formar ideas innovadoras del pensamiento humano. Lo que Leibniz más quería era mostrar la infinidad de pensamiento de los humanos y la grandeza de las cosas que aún son desconocidas para nosotros. Kant coincidía con Locke en cuanto a que el conocimiento nos llega desde afuera, mediante los sentidos, pero el orden de esos conocimientos lo determinan mecanismos internos de la conciencia. Comprendemos que Kant y Locke fueron dos filósofos que defendieron que el conocimiento que obtenemos del exterior depende de lo que logramos percibir haciendo uso de nuestros sentidos. Kant, al añadir que el orden de nuestros conocimientos depende de unos mecanismos internos en nuestra mente, consideramos que se refiere a nuestra manera de racionalizar sobre las cosas, es decir, que se refiere a la razón, ya que esta es la forma en la que relacionamos conceptos y sacamos nuestras propias conclusiones. Filosofía dialéctica. La conciencia es definida como la reproducción por el individuo de la imagen ideal de su actividad tendente a una finalidad y de la representación ideal en ella de las posiciones de otras personas. Nosotros entendemos que la conciencia también puede definirse como la manera en la que nos sentimos que estamos obrando bien para no beneficiarnos solo nosotros, sino también para el beneficio de las demás personas. Creemos que es importante tener una conciencia estable, ya que de eso depende que tengamos una vida plena y tranquila y además seamos capaces de tomar las mejores decisiones posibles en nuestro entorno. Generalmente se usa la conciencia cuando debemos tomar decisiones en las que influyen nuestros deseos. La actividad consciente del hombre está mediatizada por el colectivo. Durante su realización, el hombre toma en cuenta las posiciones de los otros miembros del colectivo. La conciencia del individuo es en la que se presentan sus relaciones sociales reales, su existencia real. Nosotras opinamos que la conciencia colectiva se trata de la forma en cómo influye la sociedad sobre nuestros actos. La conciencia colectiva se forma uniendo la conciencia personal de varios individuos, para así poder tener diferentes puntos de vista y después de un acuerdo llegar a un todo. Un ejemplo de conciencia colectiva sería la educación. En el colegio nos vemos regidos por ciertas normas y obligaciones que buscan que cada uno de nosotros seamos ciudadanos de bien, rectos y justos en lo que hacemos y en lo que decidimos. Impacto social. De forma paralela a las ideas de Freud, el marxismo, inspirado en la filosofía de Hegel, sostenía que la conciencia de clase era determinante en los actos de los seres humanos, llevando el concepto de conciencia al terreno político práctico. Entendemos como conciencia de clase la capacidad que tiene cada uno de conformar algún grupo social o clase social. Por ejemplo, Marx hablaba del proletariado o la clase obrera debía ser consciente de la explotación que sufría por parte de la burguesía y por tanto reaccionar de acuerdo con el maltrato que recibían. Es decir, luchar por defender sus derechos, y los burgueses debieron tener conciencia del mal que estaban obrando y los injustos que eran con su clase obrera y reaccionar tratando de mejorar a los trabajadores y pagándoles un salario justo, ya que del proletariado adquirían muchos beneficios. Teorías de la conciencia. Teoría clásica. La teoría clásica fue postulada por el psicólogo norteamericano William James en el siglo XIX. Para James, la conciencia es una secuencia de estados mentales conscientes, siendo cada uno de estos estados la experiencia de algún contenido concreto. Estamos de acuerdo con James, ya que él dice que la conciencia son estados repetitivos que nos dicen lo que debemos hacer y generalmente son experiencias que guardamos en nuestra mente. Esto nos sirve para situaciones que tengamos que enfrentar a lo largo de nuestra vida y no cometamos los mismos errores que habíamos cometido en el pasado. Como se dice popularmente, de los errores se aprende y por ello lo ideal es no volver a repetirlos. Podríamos comparar nuestra mente con una caja fuerte donde guardamos todas las cosas que marcaron algo en nuestra vida, ya sean momentos buenos o malos, y que abrimos cuando es necesario tomar una decisión. James
Pensaba también que la conciencia tiene que haber tenido un propósito evolutivo, por lo que trataba la conciencia como una función y no como una entidad. Consideramos que James tiene razón al referirse a la conciencia como una función y no como un ente, ya que la conciencia cumple con la función de hacernos ver si lo que hacemos está bien o mal. Opinamos que no es una entidad, porque un ente se refiere a algo que podemos observar usando nuestros sentidos. Pero la conciencia no es algo material, es imposible que la podamos ver usando nuestros sentidos, ya que es una parte interna de nuestra mente. El epifenomenalismo acepta que la mente y el cuerpo están hechos de diferentes sustancias, pero la mente no tiene influencia sobre el cuerpo, aunque esté causada por el cerebro. Los sucesos mentales son productos accesorios de los sucesos materiales. No estamos totalmente de acuerdo con la teoría del epifenomenalismo, ya que ésta dice que la mente no tiene influencia sobre el cuerpo y nosotras consideramos que la mente sí tiene influencia sobre el cuerpo, ya que de nuestra forma de racionalizar sobre las cosas depende la forma en la que actuemos. Claro que esto también depende de la persona y cómo sea su carácter y la forma de reaccionar frente a las situaciones que se presentan en el día a día. Solo estamos de acuerdo con una parte de la teoría del epifenomenalismo, que dice que nuestra forma de actuar depende de los sucesos materiales, es decir, de los hechos que estén sucediendo en nuestro alrededor, más específicamente en nuestro entorno. El dualismo cartesiano postula que la mente, alma o espíritu es inmaterial. La autoconciencia, como propiedad de esta mente, está separada del cerebro, que es físico e inconsciente. Esta teoría fue mantenida por Karl Popper y John Eccles. Estamos de acuerdo con el dualismo cartesiano, ya que este plantea que la conciencia no se puede percibir con nuestros sentidos. Pero no consideramos tan cierta la parte en que se afirma que la conciencia funciona totalmente separada del cerebro, ya que consideramos que estos trabajan conjuntamente, ya que con el cerebro llevamos a cabo los procesos mentales y con la conciencia racionalizamos. Como lo dijimos anteriormente, la conciencia somos capaces de distinguir lo bueno y lo malo. La teoría de Stuart Hameroff y Roger Penrose supone que los microtúbulos que se encuentran en toda célula nerviosa están designados para permitir la coherencia cuántica y las conexiones cuánticas en todo el cerebro. Consideramos que lo que quieren decir estos filósofos en su teoría de la coherencia cuántica se refiere a que los microtúbulos forman un sistema similar a las raíces de un árbol, por medio del cual se conectan con el neocórtex, que es el que nos envía las respuestas para poder reaccionar. Además, ellos plantean que gracias a los microtúbulos se puede tener una conciencia estable y también dicen que para definir la conciencia no se debe recurrir a procesos computacionales. Superveniencia. Jae-Won Kim utiliza el término superveniencia para expresar el hecho de que un ámbito dominio está determinado por otro. Lo mental sería, pues, superveniente a lo físico. La mente sería el cerebro, como el rayo a las partículas cargadas eléctricamente. Estamos de acuerdo con lo que propone el filósofo Jae-Won Kim, ya que consideramos que lo que sucede en nuestra mente está estrechamente relacionado con lo que sucede en nuestro entorno. Además, el término superveniencia hace referencia a cómo una propiedad de alto nivel, en este caso lo mental, la conciencia depende de otra propiedad de más bajo nivel, en este caso lo físico, o sea, la situación en la que nos estamos desenvolviendo. El monismo plantea que el cuerpo y la mente están hechos de la misma sustancia. Los idealistas piensan que todo es mental, los materialistas que todo es material. El filósofo Spinoza pensaba que solo existía una sustancia y que la sustancia tenía dos propiedades, que era consciente y que tenía extensión. Pensamos que entre materialistas e idealistas se complementan,
ya que somos seres multifacéticos y podemos adaptarnos a cualquier cosa. También tenemos deseos que son lo material y lo mental. Es cuando ponemos en marcha nuestro conocimiento y nuestra conciencia. Pero el filósofo Spinoza lo toma de una forma más sutil. Dice que somos seres conscientes, es decir, que tenemos un propósito, pero para cumplirlo tenemos que pasar por una serie de cosas u actos que necesitan de conciencia para actuar bien y seres extensos, ya que encontramos cada vez más capacidades nuevas y nuestro pensamiento y conocimiento se va agrandando a través de nuestras nuevas experiencias. Un ejemplo típico de la postura materialista es la sostenida por el filósofo francés Julien Offroy de la Mettrie, que decía que la mente es una máquina hecha de materia y que el pensamiento era un proceso material. Opinamos que el filósofo Julien Offroy fue un materialista exagerado en su época, ya que decía que el ser humano no posee una conciencia y que las decisiones que uno toma son producto de los procesos físicos y químicos que hace nuestro organismo. Este filósofo niega rotundamente la existencia de la conciencia, ya que para él el hombre es como una máquina y por lo tanto la mente también funciona como una máquina y además es material, cosa con la que no estamos de acuerdo. La ciencia como conciencia social. La ciencia considerándola como una forma de conciencia social, es decir, como una forma que el hombre ha alcanzado para conocer y transformar el mundo. Pensamos que si todos hiciéramos un buen uso de nuestra conciencia, nuestro entorno sería más agradable y más amable, y no tan corrupto, ya que por nuestras malas decisiones a la hora de elegir los gobernantes del pueblo, este se ve gravemente afectado, ya que a la hora de elegir no tomamos conciencia de las consecuencias que este gobernante puede traer a nuestro país. Si tuviéramos conciencia social, viviríamos en un mundo más agradable y tranquilo. Si tuviéramos más conciencia en lo que respecta a lo social, tendríamos unos gobernantes mejores y menos corruptos, ya que estos de verdad tendrían una verdadera conciencia sobre lo que hacen y lo que se hacen ellos mismos. La ciencia como forma de conciencia social está condicionada históricamente, o sea, que está en relación con el avance social y económico del hombre. Actúa en las transformaciones sociales como el factor interveniente de mucha importancia para el desarrollo y la revolución social. La ciencia toma la conciencia como algo que se ha podido comprobar a través del tiempo y por ello tiene una importancia y la relaciona con los avances sociales que no son muchos, ya que algunos de los gobernantes acaban con las esperanzas del pueblo de vivir en un ambiente mejor y relacionado con lo económico, a que somos seres muy evolucionantes y llenos de capacidades. Esta es la forma en que hemos progresado mayoritariamente. No se ha podido evolucionar tanto en lo social, ya que nuestros actos son un factor interveniente y por nuestra falta de conciencia al elegir se da este factor de no poder avanzar por el mal gobierno y por las malas decisiones del pueblo. La ciencia como forma de conciencia social le permite al hombre generalizar, le permite ir de la apariencia caótica del universo al descubrimiento de las leyes objetivas que lo rigen. Con esto, nosotros somos capaces de adaptarnos a cualquier entorno o régimen, ya que somos seres generales. Esta conciencia también nos hace dejar a un lado los tabús que tenemos sobre algunas temáticas o cosas que en años antes han ocurrido, ya que hemos avanzado en conocimientos. Las teorías son más completas y más fáciles de comprender, así que nosotros en la actualidad sabemos la situación en la que vivimos y todo lo que nos rodea de una manera más comprensiva. Por lo tanto, ya que no cometemos los mismos errores del pasado la mayoría de veces. Vista la ciencia como una forma de conciencia social, como la forma más avanzada del conocimiento de la realidad, se constituye en una nueva fuerza productiva, tema que la hace vital, esencial en el proceso de transformación y revolución social. En una conciencia social, uno debe de pensar en las consecuencias y los beneficios que ésta pueda traer a la sociedad o a quienes nos rodean, ya que esta conciencia deja de ser individualista y pasa a ser una conciencia más amplia y con mayor fuerza.
Por eso es tan importante actuar con conciencia y más si es en una sociedad, puesto que ella depende de nuestro progreso por ser una sociedad mejor y más fuerte. Por eso es vital saber lo que vamos a hacer y saber cómo hacerlo, para así poder tener una transformación. Es tan sencillo pensar la ciencia como una forma de conciencia de la sociedad. Cuando digo conciencia, digo conocimiento. La ciencia de la conciencia social son los actos que han quedado al descubierto, por así decirlo, pero que han dado buenos frutos y que hemos aprendido un poco o mucho de ellos, tanto así que esto se convierte en un conocimiento. También puede ser una clase de conocimiento, el cual nos ayude a no volver a cometer un error y aprender a mejorar la conciencia social. Esta es la forma en la que debemos aprender a pensar en el beneficio de todos y no en el de uno mismo, ya que esto puede traer consecuencias para todo aquel que nos rodea, ya que actuamos sin pensar y sin tener conciencia. Conciencia en humanos. En la especie Homo sapiens, la conciencia implica varios procesos cognitivos interrelacionados. Conciencia se refiere al saber de sí mismo, al conocimiento que el humano tiene de su propia existencia, estados o actos. La conciencia es el acto por el cual somos capaces de tomar buenas decisiones o malas decisiones, pero también de aprender de nuestros errores. La conciencia en los seres humanos es algo que nos diferencia de los demás seres, ya que en nuestras manos está el actuar y saber por qué actuamos. Y así, a través de la conciencia se puede generar varios conocimientos que hacen que nuestra vida tome sentido y para que algún día saber dar opinión gracias a nuestros conocimientos adquiridos. Conciencia se aplica a lo ético, a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones. Una persona cloroformizada recobra la conciencia al cesar los efectos del anestésico. Una persona de conciencia recta no comete actos socialmente reprobables. Una persona que esté bajo los efectos de cualquier droga no es capaz de tener conciencia, ya que no reconoce su entorno y está imaginándose muchas cosas. Esta persona vive fuera de la realidad, pero cuando los efectos bajan, vuelve a recuperar su conciencia. Este es un claro ejemplo de una conciencia mal utilizada, porque al consumir cualquier droga, uno es incapaz de tomar decisiones buenas y toma decisiones erróneas. En cambio, que una persona que valora su vida no consume nada y sabe de su realidad, y ésta obra bien, ya que su conciencia siempre está funcionando correctamente y no es bloqueada por cualquier distractor que puede llevarla por el camino del mal. Por así aclarar, no se dice que la persona que no consume sea perfecta, pero tiene más probabilidad de no equivocarse como una persona consumidora de drogas. La conciencia en psiquiatría puede también definirse como el estado cognitivo no abstracto que permite la interacción y interpretación y asociación con los estímulos externos denominados realidad. La conciencia requiere del uso de los sentidos. La conciencia depende del entorno en que nos encontremos. Este es muy influyente, porque a pesar de que tengamos conciencia, siempre vamos a caer. Si no nos encontramos en un ambiente malo, siempre tendemos a caer en cosas que parecen fáciles. Un ejemplo sería, si caemos en un ambiente violento, tendemos a ser violentos y nuestra conciencia sería guiada por el mal, ya que no estamos acostumbrados a mirar otro tipo de cosas y a actuar diferente. Y la conciencia sí necesita de los sentidos, ya que por medio de los sentidos determinamos el ambiente en el que vivimos y la situación en la que nos encontramos. Por eso esto es una parte muy esencial para que la conciencia funcione correctamente. Los humanos adultos sanos tienen conciencia sensitiva y conciencia abstracta, aunque también el pensamiento abstracto se presentaría en otras especies animales hasta un punto que debe clarificarse. Los adultos tienen un tipo de conciencia más avanzada que la de un joven, ya que el adulto ha tenido más experiencias y por ello más conocimientos, los cuales hacen que su conciencia sea más madura, por así decirlo, y que no tomen decisiones tan apresuradas como las de un joven que apenas comienza a vivir
y no sabe lo que es el mundo. No creemos que haya pensamiento abstracto en otras especies, pero lo podemos relacionar con el instinto animal, ya que esto es un impulso natural que provoca realizar una acción o varias, aunque sin tener en cuenta la conciencia, ya que es una acción irracional. Conciencia en animales. La conciencia animal es la calidad o estado de conciencia propia de un animal, o también como ser consciente de un objeto externo o algo en el mismo. Más que conciencia es el instinto animal que tiene por naturaleza los animales, la cual los hace reaccionar instintivamente a una situación de peligro y son capaces de avisarles a su manada para que huyan o se alejen y salvarlos del peligro. A la hora de estar en peligro busca refugio para que no le pase nada malo y no lo aprende. Nace con los sentidos muy despiertos para cualquier situación que se le presente. La conciencia artificial. Roger Penrose se ha ocupado del problema de la realidad física de la inteligencia y ha analizado diversas pretensiones teóricas por parte de la inteligencia artificial de simular o construir artefactos que posean algún tipo de conciencia. Lo que se entiende es que la inteligencia debe ser algo comprobado para que se lo tome como tal, ya que todo conocimiento adquirido a lo largo del tiempo, a través de las experiencias que hemos tenido, se puede convertir en inteligencia. Pero para tener inteligencia se presentan muchas teorías sobre cualquier tema, ya que no todos están de acuerdo con lo que se dice, y todos sacan sus propias conclusiones por las dudas que aparecen. Por eso la base de la inteligencia tiene que ser la conciencia, para que ésta sea próspera y correcta. Posturas de si la conciencia es o no computable. Todo pensamiento es un proceso de computación, es decir, en particular la percepción de uno mismo y la autoconciencia son procesos emergentes que son resultado directo de la computación o algoritmo adecuado. Se relaciona la mente como una máquina, por así decirlo, la cual es capaz de tener varias funciones, unas con más fuerzas que otras. Los pensamientos se han dado por la conciencia de los actos que están ocurriendo. Es ahí cuando uno se pone a pensar si está bien o mal o las consecuencias y beneficios que ésta pueda traer o no. La autoconciencia es valorarse a uno mismo, es decir, evaluar el comportamiento que hemos tenido frente a determinados momentos y mirar qué tan bien o mal estamos personalmente. Es un acto que requiere de mucha conciencia, ya que es la evaluación de cada uno. Y no sería correcto engañarse, porque uno sería perjudicado y viviría en una irrealidad. La conciencia es una consecuencia del tipo de acción física que ocurre en el cerebro, y aunque cualquier acción física puede simularse apropiada a través de los medios computacionales, el hecho de que se lleve a cabo un proceso de simulación computacional. La conciencia no es una consecuencia de acción física, ya que nosotros primero tomamos conciencia de lo que vamos a hacer y después hacemos el acto como tal, ya que somos o tenemos que estar conscientes de todo lo que decimos y de cómo reaccionamos ante determinada situación. Pero hay un caso en el que se podría aplicar y es en un robot, ya que éste no es consciente de lo que hace y su creador experimenta con él, para así saber o tener un grado de conciencia mejor para así no cometer los mismos errores y experimentar todo acto con este robot. La realización de cierta actividad física en el cerebro es la que lleva a la participación de la autoconciencia en el ser humano. Sin embargo, aunque puede ser reproducida artificialmente, dicha acción no puede simularse algorítmicamente. Es decir, que toda acción física que se haga en el cerebro lo capta y analiza lo que se hace y nos dice si lo que hemos hecho está bien o mal, y de ahí poder nosotros evaluar nuestro comportamiento. Eso es lo que trata la autocomplacencia, tener conciencia de todos los actos cometidos y si han sido malos, los trata de mejorar.
y no volver a hacerlos o hacerlos de una forma mejor. La conciencia de tipo humano no puede entenderse propiamente en términos físicos, computacionales o científicos de otro tipo, ya que todos tenemos una conciencia diferente y no se puede deducir con palabras o traer un ejemplo físico que represente la conciencia de una persona. La conciencia es lo que nos diferencia de otros seres, la capacidad de pensar. La conciencia que cada uno tiene para saber comportarse o para saber actuar tan solo se puede deducir, pero no se sabe si su definición sea correcta o aplicable en todos los casos. Dudas sobre lo mental. El materialismo eliminativo es la doctrina que postula que los estados mentales no existen, o al menos que la terminología es equivocada y deberían abandonarse. Tanto el filósofo alemán Feyerabend como el filósofo norteamericano Rorty niegan la existencia de lo mental. No estamos de acuerdo porque ésta niega los estados mentales, es decir, que no tenemos conciencia ni pensamiento alguno, que actuamos solo por actuar, que nuestros actos no le afectan a nadie porque no tenemos conciencia, es decir, que somos un robot, que solo actuamos y no pensamos. Quiere decir que somos una especie común con todas y que no nos diferenciamos con nadie, que todos somos iguales y que no sabemos la realidad en que vivimos. Solo vivimos por vivir y eso no es así. Todos sabemos por qué existimos y qué debemos hacer y tener conciencia para actuar y no afectar a los demás. El neurocientífico norteamericano Paul Churland dice que lo mental es el sujeto de la psicología popular y la psicología popular no es una ciencia. Adscribimos estados mentales a los individuos, pero en realidad solo existen procesos cerebrales. La psicología popular es la capacidad que tenemos de juzgar cada acción que hacen los demás, si es buena o mala. Todo depende de la conciencia de cada quien. Y no todos estarán de acuerdo, ya que los ámbitos en los que nos hemos criado son diferentes. La capacidad que tiene cada quien para interpretar las cosas es diferente, por eso somos seres diferentes. Si no tuviéramos estados mentales, seríamos lo más relacionado con una máquina, que hace las cosas por hacer, sin sentir y sin tener conciencia de cada acto que va a realizar. El filósofo estadounidense John Searle piensa que la conciencia no puede reducirse a los procesos neuronales que la causan, pero que la conciencia es una característica biológica del cerebro. Él nos dice que sí existen los estados mentales y que son importantes a la hora de hacer conciencia, pero que ésta no puede reducirse solo a los procesos neuronales, ya que esta es muy extensa, por así decirlo, y se la puede tomar de diferentes formas y actuar diferente a lo que se piensa. Por eso conciencia es un término extenso y tiene diferentes puntos de vista. Todo depende de la persona y cómo es capaz de hacerla funcionar. La conciencia es un proceso que está unido al cerebro, ya que gracias a los procesos que se presentan podemos tener una conciencia más completa porque nos ayuda a pensar sobre las consecuencias que ésta puede tener. El psicólogo norteamericano Julian Jaynes estudió los documentos históricos, arqueológicos y biológicos de civilizaciones antiguas, llegando a la conclusión que hace unos 3000 años los humanos no tenían aún conciencia. Dependían aún, como otros primates, de reacciones aprendidas. Es decir, que en la antigüedad las personas eran seres que dependían mucho del otro y se dejaban llevar por ello, y no tenían en cuenta las consecuencias de los actos que estaban cometiendo, y no les importaba hasta que veían claramente el daño que hacían. Pero no todas las personas eran carecientes de conciencia, ya que hubieron muchos pensadores los cuales tenían fuerte influencia sobre los actos de los demás. Pero esto ya ha desaparecido. Ahora somos más conscientes y somos independientes y libres de hacer cualquier acto, pero teniendo en cuenta las consecuencias de ello.
Los individuos de civilizaciones desarrolladas antes de los 1000 años antes de Cristo no eran verdaderamente conscientes. Libros antiguos como la Ilíada o la Biblia fueron compuestos por personas no conscientes que no distinguían entre los sucesos reales y los imaginarios. No estamos de acuerdo con lo que se dice, porque los que escribieron estos libros, que en la actualidad son muy importantes y reconocidos, no es que no hayan tenido conciencia, solo que estos eran muy imaginativos. En algunos casos, además, en la Biblia relatan muchos sucesos que se presentan en la vida cotidiana, y es un libro en el cual muchas personas creen, ya que relata hechos muy importantes y que ocurrieron siglos atrás. Y este es el motivo por el cual muchos tienen fe y creen en alguien superior a nosotros. Así que no nos parece correcto decir que son seres que no tienen conciencia, porque si fueran así, todos estaríamos viviendo en una irrealidad y no fuéramos capaces ni de pensar por nosotros mismos. El antropólogo británico Kenneth O'Aillet planteó que existen 3 niveles de conciencia que corresponderían a 3 capas evolutivas del cerebro. Sí estamos de acuerdo porque sí existen los estados de conciencia, y estos están relacionados con las capas del cerebro de la siguiente forma: preconciencia con aracnoides, ya que es algo que se encuentra como en la mitad de los demás procesos, pero que no es concreto. Conciencia con pia madre, ya que es la más interna, la que tiene mayor sentido y pertenencia que las demás, y tiene funciones más altas, por así decirlo. Inconsciencia y dura madre, ya que es el estado más superficial que hay, es decir, que este no se lo tiene tan en cuenta o no es tan practicado. No tiene funciones importantes, ya que con este se es irracional, se actúa sin razón. Garden Force ve en el lenguaje el último estadio en el proceso que lleva a la conciencia humana. Piensa que primero estuvieron las sensaciones, luego la atención, emociones, la memoria, pensamientos, la planificación, el yo, el libre albedrío y el lenguaje. Para el último paso que nos lleva para ser conscientes es la razón, cuando racionalizamos sobre los actos que vamos a hacer o decir. Él también piensa que un ente que tenga lenguaje es un ser racional. Es el proceso para llegar al lenguaje o hablar de una forma que sea correcta y coherente, ya que necesitamos sensaciones para así reaccionar y tener emociones sobre lo que estamos viviendo. De acuerdo a esto, recordamos lo que sentimos y planeamos lo que vamos a decir. Pensar en nosotros y en lo que causa, y ser libres de expresar nuestras ideas como queramos y esperar que las otras personas lo tomen de la mejor forma. Netgrafía. Glosario. Integrantes: Julián Arciniegas, Franci Basante, Angie Pinta. Gracias por su atención.